Continuamos con las actividades en este Seminario Internacional, Derecho Nacional e Internacional, Desafíos Compartidos. Este es el panel número 1 con el tema Control de Convencionalidad. Me permito presentar a quienes integran este panel. Presento al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presento al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al comisionado doctor José de Jesús Orozco Enríquez, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presento al magistrado Manuel Ayibis Pelayo, él es presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Modera este panel la doctora Mariela Morales Antoniazzi, Instituto Max Planck de Derecho Internacional Público y Comparado. Gracias a todos ellos y gracias a ustedes por su presencia, y con esto da inicio este panel. Hace uso de la palabra la moderadora, por favor. En primer lugar, sean todos bienvenidos a este seminario que nos convoca con un tema recurrente pero de gran relevancia para la región más desigual del mundo, como lo planteaba el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le doy las gracias a la Corte Interamericana y a la Suprema Corte por permitirme moderar este panel, en el entendido que el control de convencionalidad cumple, digamos, tres funciones básicas. En primer lugar, impacta en los órdenes jurídicos nacionales, y México es el mejor ejemplo de ello con la reforma constitucional del 2011. En segundo lugar, es un mecanismo que facilita la comprensión de la complementariedad del sistema interamericano de derechos humanos, porque a través de la Corte Interamericana se incorporan los estándares globales internacionales de protección de los derechos humanos. Por otra parte, se compensa el déficit estructural de los estados y se facilita la interacción y el diálogo. Sin duda, ese es un gran desafío para el momento actual de la vigencia de los derechos humanos. Y en tercer lugar, estamos convencidos que es el instrumento para construir y pavimentar un ius constitucionale comune en derechos humanos en América Latina. Por lo que mencionaba, el sistema interamericano es coadyuvante de los sistemas nacionales. Siendo los jueces nacionales, jueces interamericanos, permiten pavimentar un derecho común de todos los latinoamericanos. Decía el presidente de la Corte Interamericana, esta es la Corte de las Américas. Entonces, en este sentido, tenemos aquí un panel integrado precisamente por lo que refleja el título de esta jornada, Derecho Nacional y Derecho Internacional. En primer lugar, voy a presentar al doctor Manuel Ayibis Pelayo, quien es magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Desde 2002 es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del cual es su presidente. Se ha desempeñado como presidente de la primera y segunda sesión de esa sala. En la Administración Pública Federal y Local ha sido coordinador y asesor, ha ejercido cargos de dirección general y secretario general del Instituto Mexicano de Seguro Social. Desde hace 31 años es profesor de la Universidad Iberoamericana y ha sido catedrático en Salamanca, en la Universidad Panamericana, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho con maestrías en Estados Unidos y profesor, de manera que le damos el uso de la palabra para que intervenga sobre el principio de legalidad y control de convencionalidad en sede administrativa. 15 minutos. Muchas gracias. No, para mover la El control del... No, el control... Ajá, ese es.
Muy buenos días a todas y todos ustedes. Manifiesto en nombre del Tribunal Federal de Justicia Administrativa nuestro beneplácito por estar con todos ustedes. Agradezco evidentemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las personas del señor ministro presidente, del señor ministro Pardo y de doña Berta Fernández, la oportunidad de encontrarnos con todos ustedes, que se nos haya invitado. También manifiesto mi beneplácito y el orgullo de encontrarme entre todos ustedes, con don Jesús, con don Eduardo, con la doctora y obviamente con el señor ministro, a quienes manifiesto que es un honor estar con ellos. Quisiera irme rápidamente con el tema. Se habla, o el título que se le dio a mi ponencia era Principio de legalidad y control difuso de la convencionalidad. Yo quisiera comentar que para que todos los jueces podamos llegar a conclusiones que doten de seguridad jurídica a los justiciables, requerimos de cumplir básicamente con dos temas. Uno, ya lo ha platicado y ha comentado mucho el señor vicepresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, don Eduardo Ferrer Magrego Poisot, de que hay que iniciar un debate jurisdiccional y judicial, un diálogo jurisprudencial, como él llama. Pero también tenemos que cumplir con un principio que se llama el de la interpretación común en materia internacional. Si todos interpretamos de diferente forma y no tenemos la metodología adecuada para lograr lo que queremos o para lograr que se cumpla con el principio de efecto útil, entonces no valdrán nuestras resoluciones. Yo inicio muy rápidamente. Todos sabemos que en el siglo pasado surgieron dos fenómenos que han hecho que cambie que cambie el estilo de convivencia tanto entre los seres humanos como entre los estados. Por una parte, el fenómeno de la globalización, que ha hecho que todos los países requiramos de los demás, pero por la otra, esta preocupación tan necesaria por los derechos humanos que ha ido modelando a los estados-nación como estados constitucionales y democráticos de derechos. Con la Carta de la ONU se marca el nacimiento, y ya lo han dicho muchos, especialmente nuestro maestro don Sergio García Ramírez, que por ahí estaba, se marca el nacimiento de un nuevo derecho internacional que es ya un auténtico ordenamiento jurídico supraestatal, en el que no solo los estados, sino también los individuos como titulares de derechos humanos son sujetos de este derecho internacional. En México hemos internalizado las normas internacionales. Todos sabemos, y ya se ha platicado mucho, y no quisiera yo decir algo que se ha dicho mucho, el 10 de junio de 2011, se publica una de las reformas más importantes que ha tenido nuestra Constitución. Yo diría la reforma, aunque ahora tenemos también la del Sistema Nacional Anticorrupción y otras de materia de transparencia que han complementado todo esto. Pero en 2011 se amplía la protección a los derechos humanos de forma que un tratado internacional suscrito por México otorga mayor protección o mayores derechos a las personas. Y este es el que se va a aplicar. La idea central es que los derechos humanos adicionales a los que ya haya consignado nuestra Constitución, que se reconozcan en tratados internacionales, adquieran reconocimiento y protección constitucional. En esta reforma se le dio paso a dos principios. Me estoy sumarizando todo para referirme directamente a nuestro tema. Uno de los aspectos más importantes es esta preeminencia que se le da al principio pro persona, es decir, que el derecho debe interpretarse de la forma que más favorezca a las personas, lo que implica una máxima protección
ya que se debe aplicar la norma contenida en el orden jurídico nacional o en el tratado internacional, lo que más proteja sus derechos. Cuando existan diferentes interpretaciones de un precepto, se debe elegir la que proteja más al titular de un derecho humano, y en el caso de que se puedan aplicar dos o más textos normativos, escoger aquel que proteja de mejor manera a los titulares de los derechos humanos. Y este es momento para decir que este nuevo derecho internacional generó algo muy importante. Antes, el derecho internacional público se aplicaba básicamente a relaciones entre estados. Ahora, los titulares de derechos humanos son sujetos del derecho internacional. Digo, ahora a partir de la segunda mitad del siglo XX, los titulares de derechos humanos son también sujetos del derecho internacional. Ustedes han sido testigos de lo que le decidieron los señores miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace unos días y lo que han venido decidiendo durante tanto tiempo. Ahora bien, en México se seguía un control concentrado de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Todo esto cambia con esa reforma que comenté y al resolver el expediente 912 del 2010, el famoso caso de Rosendo Radilla Pacheco, en que en el engrose, no sé si estoy mal, ahí el señor ministro será quien me dirá si estoy más o menos en la fecha, creo que fue en octubre de 2011 el engrose del caso Rosendo Radilla Pacheco, y en él se marcó un nuevo hito porque se nos encomienda a todos los jueces, sin importar la materia, jerarquía, o si somos jueces ordinarios o constitucionales en el marco de nuestras respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, el control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad. El control constitucional es el que siempre ha aplicado nuestra Suprema Corte, nuestro Poder Judicial. Sin embargo, ahora que se nos otorga a los jueces, sin importar cualquier nivel, a los demás jueces, perdón, no utilizo el término de jueces ordinarios porque me suena un poquito discriminatorio y como estamos precisamente evitando eso, a los jueces de primera instancia y locales, cuando se nos otorga a todos nosotros la posibilidad de aplicar el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, pues el que nos empieza a preocupar es el de convencionalidad. Sin embargo, en la Corte o en el Tribunal, Corte porque acabo de venir de un seminario internacional y ellos, si les dice uno tribunal, no entienden bien a qué estoy refiriendo. En el tribunal en el que yo trabajo, nosotros desde 1995 aplicamos tratados internacionales en materia comercial y tributaria, pero ahora teníamos un nuevo problema: cómo atender al control difuso de la convencionalidad. Y la Constitución y el engrose del caso Rosendo Radilla Pacheco, y por cierto, muchas jurisprudencias más que ha ido emitiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos facilitaron el trabajo. ¿Por qué? ¿Qué es la interpretación conforme? Si la vemos desde un punto de vista teórico, la llama Belusi, por ejemplo, adaptativa. Es decir, ¿por qué? Porque es aquella interpretación en la que se adecua el significado de una disposición de jerarquía menor al significado que establecen normas de rango superior. Eso es lo que llamamos jerarquía formal. La axiológica no la voy a tratar porque no tiene que ver con el caso. Consiste entonces que cuando se admita más de una interpretación, debe de privilegiarse la que sea conforme a la Constitución o a los tratados. Perdón, ¿pudieran poner la siguiente lámina porque no funciona esto? Ya. Tiene dos variantes el control difuso. Tiene la preferencia interpretativa, que es que el intérprete debe preferir la interpretación que más optimice un derecho fundamental, y la normativa, según la cual
se puede aplicar más de una norma, cuando se pueda aplicar más de una norma, deberemos preferir aquella que sea más favorable a la persona, con independencia de su situación jerárquica, de la norma. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese engrose que estaba yo comentando, nos dio la entrada a cómo aplicar el control difuso. Nos dice la Corte. Primero, hay que aplicar la interpretación conforme en sentido amplio, es decir, buscar la interpretación que más se adecue con las normas superiores o convencionales. Después, aplicarla, si eso no es posible, aplicar la interpretación conforme en sentido estricto, es decir, buscar si tiene uno o dos opciones de interpretación, aquella que se adecue más con la norma superior o convencional. Y por último, inaplicar la ley. Pero en materia de control difuso de la convencionalidad, ¿cómo hacerlo? Es muy bueno que tengamos una metodología, porque teniendo una metodología podemos todos ya llegar a prácticamente los mismos resultados, dotando con esto de seguridad jurídica, y ahora que me refiera a tratados internacionales, cumpliendo con el principio de interpretación común. La primera etapa que hemos propuesto en el tribunal y un servidor es que lo primero que tenemos que hacer es obvio, identificar el problema e interpretar la norma interna para saber qué derechos reconoce o protege y cómo los protege. Después, determinar el tratamiento que da la Constitución al problema y también, tercero, determinar si existe un tratado firmado por México en el que se reconozca o proteja algún derecho humano relacionado. Es decir, tratar de interpretarlo como ya estamos frente al problema de una convención, o lo dicho de otra forma, estamos frente al problema de un tratado. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, esto se ha presentado ya también desde el punto de vista académico, por ejemplo, en la Universidad de Perugia, en el programa Jean Monnet de Derechos Humanos ante la Unión Europea, y hemos llegado a conclusiones. De hecho, tengo el gusto de haber compartido alguna vez un panel con don Eduardo, en el que me toca a mí una parte, y él evidentemente fue el que dio la parte sustancial del tema, pero en el que proponíamos nosotros que lo primero que tenemos que hacer, que sería la cuarta etapa, sería interpretar un tratado. ¿Cómo se interpreta un tratado? Pues utilizando la Convención de Viena, que es un tratado sobre tratados. Lo que nos dice la Convención de Viena, muy rápidamente, es primero interpretar de conformidad con los términos definidos. Segundo, en caso de que eso no sea suficiente, atender al contexto, acudiendo a los acuerdos que rodean al tratado. En caso de que no estén definidos, acudir a los procedimientos amigables y también a jurisprudencia y doctrina internacional, y solo se acude a tratados preparatorios, que la verdad la propia Convención de Viena dice que no debemos acudir a cuestiones preparatorias, porque ¿quién conoce las notas parlamentarias o quién conoce todas las notas que rodean un tratado, además de que no son publicadas? Y eso hablando, de cuestiones de derechos humanos tributarios, pues sí da algún problema de aplicación o más bien de seguridad jurídica. Entonces, solo aplicaremos estos trabajos preparatorios cuando la conclusión que hayamos llegado de conformidad con el 31 de la Convención de Viena sea ambigua, oscura o manifiestamente absurda. Pero realmente aquí es donde viene el tema, ya donde ahí está. Una vez obtenido el resultado de la interpretación del tratado, de la Constitución, debemos de confrontarlos. Bueno, ¿confrontarlos con qué? Pues con la legislación interna. Y si obviamente el tratado o la Constitución nos dan un mejor resultado pro persona, pues tendremos que tratar de llegar a la inaplicación de la ley. Confrontar entonces con el resultado que comentamos de la primera etapa. ¿Cuál sería el resultado final? Inaplicar la norma. Aquí debo aclarar que se nos otorgó
el control difuso, pero hasta esta etapa, solo hasta la inaplicación. Nosotros no podemos expulsar la norma del sistema, es decir, nosotros no podemos dejar fuera a la norma, no podemos declarar su inconstitucionalidad, eso hace la Corte. Pero durante todo este proceso tendremos que hacerlo a la luz del cumplimiento de los principios pro persona, que ya comentamos, de efecto útil, que consiste en que las obligaciones de los estados y la acción de los organismos de protección deben buscar la efectiva protección de los derechos humanos, de universalidad, que implica que los derechos humanos son para todos, de interdependencia, que implica las relaciones recíprocas entre derechos protegidos, en la medida, y señala la medida en la que el disfrute de un derecho depende de la realización de otro derecho para su existencia, de la indivisibilidad, que deben tomarse en conjunto y no como elementos aislados, es decir, los estados no están autorizados a proteger y garantizar algún derecho en preferencia o negación de otro, de progresividad, que una vez que se han reconocido los derechos, se deben llevar a cabo las acciones para fortalecerlos y mejorar su protección, nunca limitarlos, y de seguridad jurídica. Todos estos, en cada una de estas 5 etapas, nos pueden ayudar a resolver las dudas que tengamos. Ahora bien, ¿por qué nosotros? ¿Por qué el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Por cierto, a partir de julio, del 18 de julio, ya les sobra la F en la lámina, les ruego que se la quiten. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como ustedes saben, conoce de juicios contra resoluciones, actos administrativos y procedimientos de tratados internacionales tributarios y comerciales, pero también resuelve una serie de cuestiones, por ejemplo, de responsabilidad patrimonial del Estado. Yo les quisiera hacer mención, por ejemplo, del caso de las 3 señoras de Hidalgo, de ascendencia ñañú, que hablan ese lenguaje que es muy específico, que estuvieron 3 años privadas de su libertad, y nosotros fuimos los que, en una sentencia, por cierto, de lectura fácil, para que la pudiera ella entender. Bueno, no toda la sentencia fue de lectura fácil, nada más la parte resolutoria, que estaban ellas presentes y se les dio lectura, claro, con un traductor, por cierto, personas muy inteligentes, porque en esos 3 años aprendieron el español, lo cual son gentes verdaderamente dignas de elogio por parte de nosotros. No quisiera decir más porque van a decir que estoy cargado hacia alguna de las partes y eso definitivamente no puedo yo determinarlo, pero quisiera yo comentar también que esto se instruye tanto en salas regionales como en sala superior. Cuando se trata de cuestiones que atrae la sala superior o de tratados internacionales, lo vemos directamente nosotros. Cuando se trata de salas especializadas como propiedad intelectual, lo ven las salas especializadas, y pasamos entonces de ser un tribunal de legalidad mera, aunque ya nos permitían aplicar directamente las jurisprudencias de la Corte, pasamos a ser un tribunal que ya aplica la convencionalidad y la constitucionalidad. La convencionalidad ya la aplicábamos antes para materia tributaria y comercial, ahora para derechos humanos, en que todas nuestras sentencias ejercemos el control difuso. Quisiera yo agradecer a la Suprema Corte por todas las jurisprudencias en que nos han ayudado a aplicar bien nuestro proceso, porque, vamos, hay litigantes o hubo litigantes que siempre presentaban el tema de derechos humanos, entonces todos teníamos la duda, bueno, tenemos que analizarlo y tenemos que poner ahí si el caso no da la razón. Pues eso sería al contrario, sería prejuzgar algo que él pudiera en otras instancias lograrlo. Entonces, ¿cuándo aplicamos el control difuso? Después de que el magistrado ponente hace un análisis exhaustivo de si le corresponde o no la razón, con un control difuso que aplicamos ex oficio o a petición de parte. Pero si no le asiste la razón, sería un contrasentido que lo pusiéramos, y eso ya nos lo dijo la Suprema Corte en este sentido. Hay varias jurisprudencias, también nos han dado el cómo hacer las cosas. Ahora, ven ustedes ahí que sí tenemos que ver, por ejemplo, en materia tributaria con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obviamente en materia de tutela jurisdiccional, y yo quisiera comentar por último que apenas se ha iniciado la discusión. Yo quisiera, siguiendo a don Eduardo Ferrer MacGregor y a don Sergio García Ramírez,
que este debate jurisprudencial continúe y que nos permita, como nos ha permitido las muy buenas, perdón de calificarlo, no soy quien para hacerlo, las muy buenas decisiones que en este sentido ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estamos a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al magistrado Manuel Ayibis Pelayo por su intervención, especialmente destacando los cambios de paradigmas, porque ciertamente calificó como la reforma, la de la Constitución de 2011, resaltó además el cambio de paradigma en el derecho público internacional, ya no centrado en el Estado, destacó el paso del control concentrado al control difuso e introduce la noción de interpretación común, destacando sus pasos, sus etapas y sus principios. De antemano voy a excusar al magistrado, me ha pedido que avise, él está también en un congreso internacional y probablemente va a tener que retirarse con anterioridad. Pasamos entonces a la segunda ponencia, la intervención del doctor José de Jesús Orozco Enríquez, que es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2009, ha sido segundo vicepresidente y presidente de esta comisión y ha sido reelecto hasta el 2017. Desde hace más de 20 años es investigador en el área de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral y ha desempeñado distintos cargos como cargos directivos, en especial también en la propia UNAM, incluso como secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctor en Derecho, con maestría y profesor en distintos países. Muchas gracias, José de Jesús. Tienes la palabra, 15 minutos. Sí, gracias Mariela por la amable presentación. Agradezco la invitación de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, saludando a sus integrantes presentes, así como al expresidente de la Corte Interamericana, mi maestro don Sergio García Ramírez. Es un honor compartir esta mesa con tan distinguidas juristas y defensores de derechos humanos. Mi exposición versará en lo sustantivo en la aplicación del control de convencionalidad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, utilizando el concepto de control de convencionalidad como ha sido desarrollado por la Corte Interamericana. Sin embargo, antes de referirme a este punto, cabe advertir que hablar de control de convencionalidad en materia de derechos económicos, sociales y culturales requiere una profunda reflexión por al menos dos razones. Por una parte, si nos ceñimos de manera estricta a un control de convencionalidad con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta consagra principalmente derechos tradicionalmente reconocidos como civiles y políticos. Sin embargo, existen otros tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que incluyen explícitamente un catálogo y contenido más amplio de estos derechos y que también son obligatorios para el Estado. Por otra parte, no es inusual que algunos ordenamientos constitucionales consagren una mayor y más directa protección a los derechos económicos, sociales y culturales de lo que se consagra en la Convención Americana, con lo que puede ocurrir que los operadores jurídicos cuenten con suficientes o mayores herramientas en materia de protección de los derechos económicos, sociales y culturales en su derecho interno que aplicando el control de convencionalidad. Con dicha precisión, voy a dividir la presentación en dos partes. Primero, la protección de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las autoridades del Estado y segundo, propiamente el control de convencionalidad con base en la Convención Americana para la protección de derechos económicos, sociales y culturales. En el caso de la Convención Americana, el artículo 2 de la Convención establece la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos en ella reconocidos.
Dentro de esta obligación se encuentra el adecuar la normativa y prácticas internas conforme a la Convención Americana y la interpretación dada por la Corte Interamericana. Cuando los operadores de justicia o cualquier autoridad encuentran normas o prácticas que pudieran ser incompatibles con la Convención y la interpretación de la Corte, deben realizar ex oficio un control de convencionalidad dentro de la esfera de sus competencias y sus atribuciones. Eso es lo que en términos generales y con las precisiones que seguramente formulará el juez vicepresidente Eduardo Ferrer, debe entenderse por control de convencionalidad en el ámbito del sistema interamericano, que es donde precisamente dicho concepto se formuló. Sin embargo, debo destacar que existen otros tratados de derechos humanos diferentes a la Convención, cuyo contenido los Estados se encuentran obligados a cumplir. Específicamente, en materia de derechos económicos, sociales y culturales tenemos, por ejemplo, el Pacto Internacional correspondiente, así como el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales, así como otros tratados dirigidos a la protección de grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica, como la Convención de la ONU para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, o bien la Convención sobre los Derechos de los Niños, que establecen normas que tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales. De especial relevancia son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que también establecen varias normas en la materia. Muchos de dichos tratados tienen, además, intérpretes autorizados, como son, por ejemplo, el Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación con el Pacto, el Comité CEDAW en relación con la Convención de la ONU en materia de protección de los derechos de las mujeres, o el Comité de la ONU sobre los derechos de los niños. Cuando un Estado es parte de tratados como los indicados, como resultado del principio básico de derecho internacional, Pacta sunt servanda, reconocido por la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, se encuentra obligado a cumplirlo. Asimismo, en vista de la existencia de intérpretes autorizados, se entiende que el alcance de dichos tratados debe tener por pauta o criterio de interpretación lo indicado por dichos comités. ¿Qué implica esto? Pues que, tal como ocurre con la Convención Americana, las autoridades nacionales deben asegurar que la normativa y prácticas del Estado se ajusten a lo establecido en otros tratados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, siempre que ofrezcan una mayor protección que las normas o prácticas internas. De no hacerlo, al igual que con la Convención Americana, el incumplimiento de una norma internacional llevaría consigo la responsabilidad internacional del Estado. La Corte Suprema de Justicia, permítanme citar un ejemplo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina relacionada con la acción de inconstitucionalidad contra un decreto en cuyo caso se había determinado que la Asociación de Trabajadores del Estado carecía de legitimación para representar los intereses colectivos de los trabajadores del municipio de Salta, pues había actuado como entidad sindical simplemente inscripta, habiendo otro sindicato con personería gremial y, sin embargo, siguiendo lo establecido por el artículo 31 de la Ley 23.551, el sindicato con personería gremial era el que tenía el derecho a defender y representar los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. La Corte Suprema de Justicia Argentina identificó que el artículo 10 del Convenio 87 sobre libertad sindical expresamente aclara que el término organización significa toda organización de trabajadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores. Consecuentemente, y con base en dicha norma internacional, la Corte declaró inconstitucional el artículo 31 de la Ley bajo análisis, cito, en la medida que los privilegios que en esta materia otorga a las asociaciones con personería gremial en desmedro de las simplemente inscriptas. En suma, tanto el texto de otros tratados internacionales diversos a la Convención Americana como las interpretaciones en la materia a cargo de intérpretes autorizados son relevantes para los operadores jurídicos al momento de evaluar si las normas, interpretaciones o prácticas que aplican son compatibles o no con dicha protección internacional. Precisamente, es obligación de las autoridades estatales realizar este control a riesgo de incurrir en responsabilidad internacional por su incumplimiento.
Habiendo aclarado lo anterior, pasaré al segundo punto de mi exposición relativo al control de convencionalidad de derechos económicos, sociales y culturales en su connotación específicamente referida a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un aspecto esencial para que las autoridades nacionales puedan realizar un control de convencionalidad de las normas y prácticas nacionales en materia de la protección de los llamados DESC es conocer la interpretación relevante que ha dado la Corte Interamericana a tales derechos o bien a las normas que resultan relevantes para su justiciabilidad. En este sentido, es importante recordar que la Convención Americana reconoce desde su preámbulo un principio de interdependencia de los derechos humanos, civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, la Convención reconoce un listado de derechos que hacen referencia a los tradicionalmente conocidos como civiles y políticos, mientras que dedica solo un artículo, concretamente el 26, al desarrollo progresivo de los derechos conocidos tradicionalmente como económicos, sociales y culturales. Con base en este diseño normativo, la Corte Interamericana, con algunos votos particulares relevantes, ha realizado la protección de los derechos económicos, sociales y culturales a través de diversas interpretaciones que, reitero, son relevantes para los operadores jurídicos al momento de efectuar un control de convencionalidad. Así, en primer término, se debe tomar en cuenta que la Corte Interamericana, guiada por el principio de interdependencia o por su conexidad, ha desarrollado un vínculo constante entre algunos derechos conocidos como económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, vivienda o alimentación, con otros derechos reconocidos en la Convención, como la vida o la integridad personal, que tradicionalmente son reconocidos como civiles y políticos y que solo requerían obligaciones de abstención por parte del Estado y no tanto de un hacer, como tradicionalmente ocurre con los llamados DESC. Por ejemplo, en el caso de la comunidad indígena Yaque-Axa contra Paraguay, la Corte, al pronunciarse sobre el artículo 4 de la Convención, es decir, el derecho a la vida, estableció que este no solo implicaba la abstención del Estado a violarlo, sino también la adopción de medidas positivas para garantizarlo, como lo es la de dotar de las condiciones mínimas para una existencia digna, lo que en el caso tenía una relación directa con servicios de salud, alimentación e inclusive acceso al agua limpia. Otro ejemplo lo encontramos en la interrelación dada entre el derecho a la integridad personal y la atención a la salud humana verificado por la Corte en el caso Suárez-Peralta, donde la Corte estableció una serie de obligaciones que los estados deben observar en la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno. Asimismo, es relevante el caso González-Yuy contra Ecuador, en el cual la Corte incorporó dentro del contenido obligacional de los derechos a la vida e integridad los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en la asistencia sanitaria reconocidos en diversos tratados de derechos económicos, sociales y culturales en relación con el derecho al más alto nivel posible de salud de una persona que vive con VIH. Finalmente, la jurisprudencia de la Corte también ha desarrollado, en el caso de los 5 pensionistas contra Perú, una relación entre los derechos pensionarios cuando forman parte de su patrimonio como parte del derecho de propiedad. En vista de lo explicado, resulta crucial para las autoridades nacionales reconocer que el alcance de la interpretación dada por la Corte sobre derechos como la vida, integridad o propiedad de la Convención Americana podrían encontrar su reflejo, a la luz del principio de interdependencia, en la interpretación y alcance de derechos legales o constitucionales que se refieren más bien a derechos económicos, sociales y culturales. En segundo término, otra interpretación jurisprudencial de la Corte a tomar en cuenta por parte de las autoridades al realizar un control de convencionalidad es el impacto que puede tener la interpretación de la Corte al artículo primero, inciso 1 de la Convención, el cual impone, entre otros aspectos, la prohibición de un trato diferenciado arbitrario con base en ciertas categorías como raza, sexo o condición social. Si bien este principio aplica a todos los derechos, la prohibición de discriminación es especialmente relevante en materia de acceso a derechos económicos, sociales y culturales, de cuyo goce pueden ser impedidos en virtud de situaciones de discriminación estructural.
En tercer término, se debe tener en cuenta el efecto de realizar un control de convencionalidad, la interpretación que ha sido dada por los órganos del sistema interamericano al artículo 26 de la Convención Americana, el cual consagra el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Conforme al alcance que ha sido precisado por la Corte Interamericana respecto de este derecho, por ejemplo, en el caso Acevedo Buendía y otros cesantes y jubilados de la Contraloría contra Perú, dicha norma convencional incorpora, por un lado, la obligación de adoptar medidas para la progresiva realización de los derechos en la medida de los máximos recursos disponibles y, por otro, el deber correlativo de no regresividad, el cual se traduce en que los Estados no pueden adoptar medidas injustificadas que impliquen un retroceso a tales derechos. Quisiera concluir destacando la importancia de continuar profundizando sobre este tema, en particular porque desde la perspectiva interna, el catálogo de derechos económicos, sociales y culturales que puede existir en la Constitución o en la ley de un Estado puede fortalecerse gracias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sea por el impacto que tiene por su conexidad con un derecho reconocido en la Convención, o bien por el efecto que tiene la prohibición de discriminación, o bien por la adopción de medidas que derivan de la obligación de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, también es importante reconocer que existen obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales que provienen de tratados distintos a la Convención Americana y que se encuentran claramente definidas. El Estado, si es parte de dicho tratado, las debe cumplir y también asegurarse de que las normas y prácticas internas no impidan su realización conforme al alcance determinado por su intérprete autorizado. Este ejercicio, sin duda, viene formando una especie de corpus juris internacional para la interpretación de los derechos económicos, sociales y culturales que resultará relevante para el control de la convencionalidad de las normas relacionadas con tales derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, José de Jesús, por esta intervención que nos deja el panorama del derecho internacional de los DESC a propósito de la última noción del Corpus Juris Internacional en materia de DESC, pero además resaltó en su ponencia la importancia de que los operadores de justicia tengan como referencia la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a los DESC desde las perspectivas de los derechos civiles, pero también desde el contenido propio del artículo 26. Y rescataba la relevancia de los catálogos nacionales de los derechos sociales que normalmente en nuestras constituciones son ampliamente desarrollados. El constitucionalismo social transformador mexicano fue ejemplo de ello desde 1917. Estamos entonces, ahora damos paso a la conferencia de Eduardo Ferrer MacGregor, quien me ha pedido expresamente que solo lo presente como juez y vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eduardo, tienes la palabra. Tengo que decir, además, que es un luchador por el ius constitucionale comune, no lo puedo evitar. Muy buenos días a todas y todos, a los que puedo ver, a los que están allá en las alturas que no veo muy bien, a los que nos siguen por el canal judicial y por internet. Es verdaderamente un privilegio participar en este seminario que con esto culmina una semana muy intensa del periodo extraordinario de sesiones. Pablo Saavedra, el secretario de la Corte Interamericana, tiene una frase que a mí me gusta mucho. La Corte Interamericana no es una corte de toga y birrete, sino una corte de toga y mochila, porque 2 veces al año sesionamos fuera de San José de Costa Rica. Ustedes ven ahí la imagen, esa es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se encuentra en San José de Costa Rica. La Comisión Interamericana está en Washington y que ambos órganos constituyen, son los 2 órganos
de protección del sistema interamericano de derechos humanos como se establece en la Convención Americana o Pacto de San José, que junto con mi querida colega y mis queridos colegas, somos 7 jueces, sesionamos 6 veces al año e insisto, 2 veces al año sesionamos fuera. El siguiente periodo de sesiones, por cierto, va a ser en Ecuador en octubre. Y bueno, un tema de moda, un tema que verdaderamente refleja un desafío compartido entre el derecho nacional y el internacional es el control de convencionalidad, y mi exposición se va a centrar desde la perspectiva de la Corte Interamericana, cómo se ha ido desarrollando y cómo tiene el diálogo jurisprudencial un impacto sustantivo en este control de convencionalidad. Hoy es 26 de agosto de 2016. En un mes, el 26 de septiembre, se van a cumplir 10 años, una década, del leading case de Almonacid Arellano, del caso Almonacid Arellano contra Chile, que sentó las bases del Pleno de la Corte de lo que hoy se entiende por control de convencionalidad y que don Sergio García Ramírez fue precursor. Él era presidente en ese momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal suerte que voy a dividir mi exposición en estos pocos minutos en, primero, entender que el origen del control de convencionalidad, curiosamente, no está en la Corte Interamericana, en ese precedente de hace 10 años. Vamos a ver que el control de convencionalidad no nace de una teoría ni de una doctrina de las juezas y jueces de la Corte Interamericana, sino nace como una práctica jurisdiccional en los estados latinoamericanos. Una vez visto esto, quisiera desarrollar en muy pocos minutos estos 10 años de la doctrina del control de convencionalidad. No hay que ver Radilla como una fotografía jurisprudencial. Antes y después de Radilla ha habido control de convencionalidad y por eso la jurisprudencia de la Corte hay que verla como línea jurisprudencial y no como párrafos aislados de casos o como un solo caso. Radilla es importante, ha impactado en nuestro sistema jurídico, pero hay una línea jurisprudencial sobre la temática de los límites de la jurisdicción militar y, por supuesto, del control de convencionalidad. En tercer lugar, vamos a ver que después de 7 u 8 años de experiencia, la Corte Interamericana se atreve a dar una definición amplia de lo que es el control de convencionalidad. Y en cuarto, en la situación que ahora estamos dentro del continente, que ya no es qué es el control de convencionalidad, sino que ya se está aplicando y que precisamente porque se está aplicando está generando un mayor diálogo jurisprudencial, como lo vamos a advertir. Entonces pasamos al primer punto. Ven que el control de convencionalidad a veces falla, aquí está. El origen del control de convencionalidad, precisamente la Corte hace 10 años toma lo que ya estaban haciendo las altas jurisdicciones nacionales. El control de convencionalidad hace 10 años, en el emblemático caso Almonacid Arellano, refleja esta tendencia que ya tenía Costa Rica, República Dominicana, Perú, Argentina y Colombia por lo menos. Por ejemplo, y aquí no me dejará mentir la jueza Elizabeth Odio, de nacionalidad costarricense, hace 21 años la Sala Constitucional de Costa Rica, en una muy importante sentencia, 9 de mayo de 1995, en la época dorada de esta Sala Constitucional, estableció que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana, aquí está un poco mal la transcripción, pero la fuerza de sus decisiones al interpretar la Convención Americana y enjuiciar las leyes nacionales a la luz de esta normativa, fíjense, ya sea en un caso contencioso o en una mera consulta,
esto es algo muy importante que retoma la Corte años después, de principio tiene el mismo valor de la norma interpretada. Quiero que se queden con esta palabra de norma interpretada, porque en 2014 la utiliza la Corte Interamericana, norma interpretada. Pero nos vamos a República Dominicana, ya luego hay una nueva Constitución en el 2010 y hay una corte, un tribunal constitucional, pero la Suprema Corte de entonces dijo que es de carácter vinculante para el Estado dominicano y por ende para el Poder Judicial, no solamente la normatividad de la Convención Americana o más amplio el Corpus Juris Interamericana o internacional, sino también las interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales. Esto fue República Dominicana, pero Perú también refleja esta tendencia. Fíjense que esto es de 21 de julio de 2006. Antes de la sentencia del caso Almonacid Arellano, el Tribunal Constitucional de Perú dijo, en efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención Interamericana hace que la interpretación de las disposiciones de dicha Convención se realice en todo proceso, sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este tribunal. La Corte Suprema de Justicia de Argentina, especialmente en 2004, recibe de manera muy amplia el control de convencionalidad, en el caso Miguel Ángel Espósito, y dice que la interpretación de la Convención Americana debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ya que se trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia. Una de las cortes constitucionales más activas y que ha sentado mucho de lo que hoy es nuestro derecho constitucional, la Corte Constitucional Colombiana, ya desde el año 2000, estableció que la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar esos tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Lo que quiero decir hasta este momento es que la doctrina del control de convencionalidad no nace de una teoría, ni siquiera existía, ahora tratan de crearla en Europa, no existía en América Latina, sino que nace de una realidad, de la aplicación de la Convención Americana y de los criterios hermenéuticos para seguir los criterios, hay que decirlo, de la Comisión y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente hay un germen. El germen hay que verlo ya en el caso Suárez-Rosero contra Ecuador de 1997, donde la Corte no declara, pero deja ver la inconstitucionalidad de una norma penal. Y obviamente en este desarrollo, 5 años antes de Almonacid Arellano, en Barrios Altos, es la primera vez que la Corte Interamericana establece que una ley de amnistía carece de efectos jurídicos ab initio. Y ahí uno de los grandes internacionalistas, Antonio Cassese, en un famoso artículo escrito en la época que prácticamente pasó desapercibido en Latinoamérica, dijo, esta es la primera vez que una corte internacional, un tribunal internacional, actúa como una especie de tribunal constitucional. Un tribunal constitucional esencialmente latinoamericano, porque es la competencia de la Corte que tiene por lo pronto en 20 de los 35 países plena competencia. Obviamente también hay que identificar a los votos concurrentes de don Sergio García Ramírez, que es el primero que ya le pone el vocablo en la jurisprudencia de la Corte, control de convencionalidad, y esto lo hace nuestro querido maestro don Sergio García Ramírez en el año 2003, en el caso Mirna Machán contra Guatemala, y en el caso 2004, también en el caso Tibi contra Ecuador, ya le pone un nombre y apellido, control de convencionalidad, y así, y solo así, es posible entender que el Pleno de la Corte Interamericana, 2 años después, en el 2006, que vamos a cumplir 10 años, insisto, estableciera lo que ahí ustedes ya saben de memoria, el párrafo 124 del caso Almonacid Arellano contra Chile,
el Poder Judicial debe de ejercer una especie, fíjense tímidamente, dice la Corte, una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana, y que en esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta, no dice puede, debe de tener en cuenta, no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención. Y obviamente, por el liderazgo de don Sergio García Ramírez, 2 meses después, se hace una precisión que creo es el buen entendimiento del control de convencionalidad. Primero lo amplía de una manera fuerte, procede ex officio, se invoque o no. Y ahí viene lo interesante, lo segundo, debe de ejercerse dentro del marco de las competencias de los órganos estatales y de las regulaciones procesales correspondientes, considerando otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y de procedencia. Creo que esto es fundamental para entender el control de convencionalidad. La Corte Interamericana no puede establecer competencias internas, eso se establece por los órganos nacionales. No vamos a decir si un órgano tiene control difuso o concentrado o debe hacerlo de tal u otra manera. Eso es, lo importante es que se haga. ¿Cómo se haga? Dentro de las competencias de cada órgano para precisamente evitar la responsabilidad internacional. Pero vemos que desde estos 2 precedentes, la Corte Interamericana hasta el día de hoy, 2016, en más de 30 casos contenciosos, de los 200 casos que ha resuelto en sus 38 años de existencia, ha establecido o ha desarrollado o ha dado matices a la doctrina del control de convencionalidad y donde ha advertido la responsabilidad internacional de 14 estados distintos de los 20 que actualmente tiene plena jurisdicción. De tal suerte que, ahí va, hay una línea jurisprudencial. En el caso Boyce y otros contra Barbados de pena de muerte, dijo que todas las normas del sistema jurídico, incluidas las normas constitucionales, están sujetas al control de convencionalidad. En Radilla Pacheco no se declara violado la Constitución mexicana, el artículo 3. Se dijo, lo que era inconvencional es la manera en que el Poder Judicial realizaba la interpretación de dicho precepto y específicamente el Código de Justicia Militar. En Cabrera García Montiel Flores lo amplía los órganos vinculados de Administración de Justicia. En Hellman a todas las autoridades, incluso al legislador. En Masacre Santo Domingo lo vincula con el principio de complementariedad, subsidiariedad, y en las opiniones consultivas recientes se dice que el control de convencionalidad debe ser realizado con base en las opiniones consultivas, y en la última opinión consultiva de este año establece que también hay un control preventivo de convencionalidad en la medida que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben de realizarlo. Y aquí, con esto ya voy terminando, hay una verdadera relación hoy entre el control de convencionalidad y el diálogo jurisprudencial, porque en una primera etapa, en los primeros 7 años de existencia, la Corte lo que hacía era que se aplique el control. Ahora no, ahora la Corte Interamericana está advirtiendo buenas prácticas y lo está haciendo y se han detectado, a ver si me ayudan a cambiarlo por allá, buenas prácticas en 4 diversos aspectos. Realizando una correcta interpretación y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Segundo, adoptando medidas adecuadas para remediar la situación que le dio origen al caso. Tercero, resuelta la violación alegada y cuando se disponen reparaciones razonables. Y cuarto, cuando hay un ejercicio adecuado de este control de convencionalidad. En un caso reciente de Colombia, 2013, supervisión de cumplimiento, dijo la Corte que se realizó un adecuado control de convencionalidad para garantizar el efectivo cumplimiento de una medida de reparación.
La segunda hipótesis, en el caso de la Cantuta 2006, es un buen ejemplo de cómo, una vez que el Estado da cumplimiento a una sentencia, que era el caso Barrios Altos, 5 años antes, precisamente la Corte toma en cuenta que tiene la convicción de que ya no se va a repetir y ya no declara violado el artículo 2 de la Convención. Cuando ya existe una reparación a la luz del principio de complementariedad, o bien cuando ha ejercido un adecuado control. En una de las sentencias más recientes que acaba de dictar la actual integración de la Corte, en el caso Tenorio Roca y otros de junio de este año, la Corte Interamericana consideró que determinados órganos jurisdiccionales nacionales habían ejercido un adecuado control de convencionalidad. De tal suerte que, primero, como conclusión, por lo menos tiene 3 finalidades este control de convencionalidad: que el derecho nacional y las prácticas, le hace interpretaciones, sean conforme al corpus juris interamericano y, como bien lo dice mi tocayo juez Eduardo Biogrossi, al corpus juris internacional. Que en caso de no ser posible una interpretación conforme, se inapliquen las normas inconvencionales o se declare su invalidez, dependiendo la competencia del órgano nacional. No es de que todos los órganos puedan inaplicar normas de manera salvaje, sino a la luz de la competencia de cada órgano. Y tercero, que el derecho nacional sea creado conforme a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos libremente aceptados por los Estados. Esto, en definitiva, lo que está haciendo es que el control de convencionalidad es un vehículo para el diálogo judicial entre la Corte Interamericana y los tribunales nacionales de la región, no solamente los más altos tribunales y en general con todas las autoridades, que permite también que el diálogo sea en doble vía, que se aprovechen los criterios de los tribunales nacionales en aquellos supuestos donde la respuesta no está claramente definida por el derecho internacional. Decía el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, en la inauguración el lunes pasado, que en más de 10 ocasiones la Corte Interamericana ha invocado tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interpretar el derecho internacional. El diálogo jurisprudencial hoy es de doble vía y no solamente desde arriba hacia abajo. Y concluyo, la existencia del control de convencionalidad y del diálogo judicial permite que se fortalezca la complementariedad del sistema interamericano, transitando hacia un sistema interamericano integrado, donde todos somos actores, lo que está progresivamente creando lo que dijo Mariela Morales, que agradezco mucho su presencia el día de hoy, en un jus constitutionale comune americanum, o por lo menos en este momento en Latinoamérica. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo. Y como estamos realmente muy atrasados con el tiempo, yo me voy a permitir omitir el comentario, dada la estructura, y aprovechar de presentar al siguiente panelista, que también ha acudido a una breve frase para presentarlo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2011, y adscrito a la primera sala, de la cual ha sido su presidente. Pero le decía, no podemos omitir que tiene 30 años dedicados al Poder Judicial. Entonces, muchas gracias, ministro Pardo Rebolledo, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias. Siempre el aplauso al inicio compromete más al expositor, pero trataré de, en el breve tiempo que tenemos asignado, responder a tal amabilidad. Quiero, en primer término, compartir con ustedes la gran alegría, la gran satisfacción que a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de México nos da, en primer término, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya aceptado la invitación para acudir a nuestro país a celebrar su periodo de sesiones
y desde luego la gran alegría también que nos causa el ver esta respuesta de la sociedad mexicana a el trabajo que viene haciendo la Corte Interamericana en el ámbito de la protección y ampliación en la misma de los derechos humanos. Estoy seguro que de la asistencia numerosa, afortunadamente, que tenemos hoy, habrá muchas personas que no necesariamente son abogados, no necesariamente están vinculados con el estudio del derecho, sino gente de todos los ámbitos de la sociedad que nos congrega y nos une una preocupación común, que es la defensa y protección de los derechos humanos. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Gracias al doctor Ayibis, que tuvo que retirarse y ofrece una disculpa, al doctor Orozco Enríquez, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a mi querido amigo el doctor don Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana, y a nuestra muy amable y efectiva moderadora, doña Mariela Morales. Procuraré no desacatar los términos que tenemos en cuanto al tiempo. Quisiera yo comentar, retomando algunos de los temas que se han expuesto de manera brillante por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que para nuestro país, desde luego, el caso Radilla y el pronunciamiento que hizo la Suprema Corte de Justicia respecto del cumplimiento de esa condena al Estado mexicano, que además coincidió en tiempos con una reforma constitucional en materia de derechos humanos, nos generó, desde luego, varios retos que enfrentar. El primero es que en un sistema como el nuestro, que durante muchos años fue identificado y catalogado como un sistema de control concentrado de la constitucionalidad de los actos y de las leyes, no obstante que en nuestro propio artículo 133 estaba previsto el control difuso, a partir de estas determinaciones se asumió la obligación del control de convencionalidad, pero además que tenía que ser un control difuso, es decir, no solo reservado para los órganos que tenían constitucionalmente asignada la competencia del control de regularidad constitucional, sino para todas las autoridades, en principio judiciales del país, y luego con los nuevos criterios que ha venido pronunciando la propia Corte Interamericana, ya los señaló con toda precisión el doctor Ferrer, ampliado a cualquier autoridad de cualquier ámbito. Esto, decía yo, nos presentó un reto porque a partir de ese momento todas las autoridades, me voy a referir en concreto a las judiciales, todas las autoridades judiciales del país se convirtieron en intérpretes constitucionales y convencionales, con la facultad de que, en caso de que así lo ameritara, podrían llegar al extremo de inaplicar las normas que tienen la competencia para aplicar en sus procedimientos respectivos. Esto, insisto, genera varias discusiones. La primera es cómo trasladar el control de convencionalidad desde el ámbito de la competencia de la Corte Interamericana, en donde, como todos sabemos, los conflictos o los litigios son entre un Estado y un particular, y en el que en esa trilogía solamente una de las partes es titular de derechos humanos. ¿Cómo trasladar ese esquema al esquema de cualquier autoridad judicial de nuestro país, en donde en algunas materias, desde luego, ambas partes son titulares de derechos humanos? ¿Cómo asimilar esa obligación de protección, defensa, promoción y respeto a los derechos humanos cuando, por tradición, en nuestro país al juez se le había ubicado, insisto, en algunas materias, y hablo desde luego sobre todo derecho privado, en que el juez tendría que mantener una posición totalmente imparcial y neutral, y que el principio de igualdad entre las partes era también un pilar fundamental de nuestra estructura procesal? Y se decía, bueno, es que si yo hago un control de convencionalidad atendiendo al principio pro persona y voy a beneficiar a alguna de las partes, ¿qué va a pasar con la contraparte, que también es titular de derechos humanos? Y yo decía en alguna plática,
¿Qué les parece, así hay una pregunta en general, qué les parece el ejercicio de control de convencionalidad por parte de los jueces de todas las competencias, grados, materias, fueros? Y todo el mundo dijo, sí, excelente, pero decía yo, claro, siempre y cuando el ejercicio se haga en beneficio de la parte que yo represento, porque si el ejercicio se hace en beneficio de la contraparte, ya no me parece tan adecuado y empieza a haber algunos señalamientos. Insisto, este cambio de diseño, tropicalizar la estructura sobre la que se mueve nuestra Corte Interamericana a los casos en materia civil, en materia mercantil, incluso ahora en materia penal, donde se ha venido desarrollando por parte de la Suprema Corte de Justicia de México una doctrina en la que se pretende equiparar a la víctima frente al inculpado o imputado o sentenciado en cuanto a sus posibilidades de acceso a la justicia, defensa, derechos. Se hace un ejercicio complejo. Y una de las dudas que surgió a través de la aplicación práctica del ejercicio de control de convencionalidad fue precisamente que si los órganos que tienen encomendada constitucionalmente en nuestro país el control concentrado de constitucionalidad a través de los medios tradicionales como lo son el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales en el caso de la Suprema Corte, si esos órganos también están facultados o posibilitados para ejercer un control difuso de convencionalidad de actos o de leyes incluso. ¿Y por qué surgió la discusión? Porque como todos sabemos, la consecuencia o las bases de un control difuso de convencionalidad tienen como presupuesto, en primer lugar, que desde luego tiene que ser ex oficio, y por otra parte, que los órganos que no tienen esa posibilidad constitucional no podrán declarar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de una ley, sino solo inaplicarla al caso concreto. Estas, digamos, fueron las características que se señalaron para el control difuso. Y en contrapartida, el control concentrado por parte de los órganos que están constitucionalmente facultados, desde luego que tienen esa posibilidad, si hablamos de amparo indirecto, de declarar la inconstitucionalidad de una ley y desde luego que esa ley no podrá volverse a aplicar legalmente al quejoso en ese caso. Pero en nuestro medio por excelencia de control constitucional, que es el juicio de amparo, también tenemos un diseño que le genera varias restricciones. La primera, por ejemplo, se puede hacer un control de convencionalidad de una ley en un amparo indirecto sin que esa ley haya sido acto reclamado, sin que se haya escuchado a las autoridades encargadas de su expedición y promulgación. Estas son normas que aún al día de hoy rigen el trámite y resolución de los juicios de amparo. Y entonces se dijo, ¿cómo va a poder, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un juicio de amparo realizar este control que no puede ser concentrado porque no tenemos señalados como acto reclamado la ley ni llamadas a juicio a las autoridades encargadas de su expedición y promulgación? ¿Cómo va a poder realizar ese control con esos candados técnicos del juicio de amparo? Y se dijo, bueno, pues del lado del control difuso. Y entonces surge esta paradoja de que un órgano de control concentrado también puede ejercer un control difuso de la convencionalidad de las leyes. Y aquí hablamos de las leyes, que es el caso que genera mayor impacto. Y así, cuando lo hizo la Suprema Corte, pues no surgió mayor discusión, finalmente era el órgano superior, pero empezó el debate si los órganos, los tribunales colegiados de circuito, por ejemplo, podían realizar este control difuso de la convencionalidad. Y aquí surgió un tema, y les doy pues los datos concretos. Fue un amparo directo en revisión 1046/2012, que se resolvió el 16 de abril de 2015,
en donde un tribunal colegiado de circuito, que como todos sabemos es el órgano terminal en materia de legalidad, sin que esto hubiera formado parte, digamos, de la litis en el juicio de amparo directo, estudió la inconvencionalidad de un artículo del Código Civil del entonces Distrito Federal y desde luego lo inaplicó al caso concreto. Si mal no recuerdo, era el artículo que se relacionaba con los elementos para poder establecer una indemnización en caso de daño moral. Y haciendo un análisis de convencionalidad, citando los instrumentos internacionales respectivos y desde luego algunas resoluciones de la Corte Interamericana, dijo: este artículo no lo aplico en este caso, lo inaplico porque resulta inconvencional. En cambio, la postura contraria era: no puede el tribunal colegiado, en un juicio de amparo directo, hacer control difuso, porque las normas que está controlando no las aplica el tribunal colegiado, las aplican las autoridades responsables encargadas de los procedimientos de instancia. Ante esta interrogante se concluyó lo siguiente. Déjenme leer una muy breve síntesis de lo que se analizó. Se aclaró que tal ejercicio, el de control de convencionalidad ex oficio en su modalidad de control difuso, deben realizarlo los tribunales federales en el ámbito de su competencia. Y aquí regreso a un punto que también señaló don Eduardo, que el control de convencionalidad, desde luego, tiene que ser de oficio, pero tiene que ser en el ámbito competencial y de facultades del órgano que lo va a realizar. Y se dijo que los tribunales colegiados de circuito llevan a cabo el control de regularidad constitucional concentrado en el amparo directo, con la aplicación de las disposiciones previstas en las leyes reglamentarias respectivas, es decir, las leyes que aplica directamente el tribunal colegiado en este ejercicio, que son la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y eventualmente de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Así, se dijo que en el caso de los tribunales colegiados, al conocer del juicio de amparo directo y del amparo indirecto en revisión, deben observarse las reglas que tradicionalmente han normado dichas instituciones, aunque a partir del nuevo paradigma se establecieron deberes adicionales. Por ejemplo, en su labor hermenéutica, dichos órganos jurisdiccionales federales deben preferir la interpretación que resulte más favorable para la protección de los derechos humanos, principio que conocemos como principio pro persona, en aras, desde luego, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en términos de nuestro artículo primero constitucional. En el caso particular que les comento, como ya se lo señalaba, el Pleno de la Suprema Corte consideró que el tribunal colegiado solamente estaba en aptitud de resolver si el artículo del Código Civil al que me refiero era inconvencional a partir de un ejercicio de regularidad constitucional concentrado, bien porque hubiera habido un planteamiento de inconstitucionalidad en los conceptos de violación de la demanda de amparo, b, en los conceptos de violación se advirtiera una causa de pedir en ese sentido, o c, haya sido el caso de suplir la deficiencia de la queja deficiente. Yo debo decir, y aquí no es ningún tipo de reclamo ni mucho menos, que yo no compartí esa propuesta, que fue mayoritaria, con una mayoría muy, muy cerrada, me parece que fue 6 votos contra 5. Yo no compartí esa postura, pero insisto, aquí mi opinión no tiene ningún valor porque el criterio mayoritario fue en el sentido de que los tribunales colegiados de circuito solo pueden realizar control de convencionalidad de las normas que aplican, digámoslo así, de primera mano, como son las normas de la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Yo, y esto es una opinión estrictamente personal, insisto, considero que los órganos de control concentrado, con la facultad y competencia constitucional para ese efecto, por mayoría de razón deberían realizar también control difuso. Claro, con las limitantes y las características del control difuso que impiden llegar a una declaratoria de inconstitucionalidad, como sí sucede en algunos casos del control concentrado. Sin embargo, es un criterio que quise compartir con ustedes. Fue una votación muy cerrada, no constituye jurisprudencia obligatoria, pero sí un precedente hasta ahora aislado sobre este punto. Y también debo decirles que este criterio fue del Pleno de la Suprema Corte, pero que la primera sala de la propia Suprema Corte de Justicia no comparte ese criterio y en la primera sala hay una mayoría en sentido inverso. Ya me sacaron la tarjeta amarilla, así es que tendré que darle más rapidez. Quisiera comentar, me reduciré a algún caso. Nos hemos pasado mucho tiempo, y es muy valioso y es necesario, en una discusión abstracta y conceptual del control de convencionalidad. Yo les quiero comentar un caso concreto en donde la Suprema Corte de México realiza ese control de convencionalidad. Y lo hace a través de una acción de inconstitucionalidad que, como todos sabemos, es nuestro medio abstracto de control de regularidad de las leyes. Y en este caso analizamos la Ley General para la Atención y Protección a las Personas con la Condición de Espectro Autista. Esta ley venía regulando todas las normas relacionadas con la atención a esta condición y se hizo un análisis de convencionalidad tomando como base el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este precepto se establece la necesidad de agotar una consulta con las organizaciones que desde luego tengan por objeto la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, está el precepto así, está esta disposición convencional, pero no nos precisa cómo vamos a definir qué organizaciones son las que tienen que ser escuchadas. Se habla de organizaciones de la sociedad en general, no se dice en qué momento se les debe dar la oportunidad de participar y conocer su opinión, no nos dice si esto tiene que ser una etapa específica del proceso legislativo en donde se está analizando esa ley. En fin, se entró al análisis y se dijo que aunque faltaban muchas precisiones, la obligación de escuchar a estas organizaciones antes de legislar sobre la materia era indiscutible. En el caso concreto, se determinó también por mayoría que sí se había agotado esa consulta, porque incluso la iniciativa de ley había surgido de varias organizaciones sociales especializadas en la defensa de los derechos de personas con discapacidad, y en ese sentido, insisto, fue una votación mayoritaria, no trascendió al análisis de validez de esta ley, pero sí se hizo un análisis convencional de esta necesidad de consulta previa en cuanto a leyes que regulan, como en este caso, y contienen normas relacionadas con ciertos grupos que deben tener una condición y un trato y una protección especial para que puedan desarrollarse en plena igualdad al resto de la sociedad. Y por último, sobre este mismo tema, les refiero una norma que acabamos de analizar muy recientemente, que es la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. En esta Ley de Movilidad también hay una serie de normas que apuntan hacia la protección de las personas con discapacidad, y surgió el mismo problema o el mismo tema, ya se me concluyo en menos de un minuto, en un problema de que no se había hecho la consulta a las organizaciones sociales dedicadas a la protección de los derechos de personas con discapacidad. Hubo una discusión, hubo una mayoría en el sentido de que no se había agotado esa consulta y en consecuencia debía invalidarse absolutamente toda la ley porque se asumió como un defecto, un vicio en el proceso legislativo.
Sin embargo, algunos nos opusimos, y aquí, pues como ven, yo siempre voy del lado de la minoría, pero nos opusimos porque a mí me pareció que dejar sin efecto toda la ley tenía un efecto negativo o perjudicial para el propio grupo de personas con discapacidad, porque la ley traía toda la estructura, incluyendo normas protectoras para los derechos de las personas con discapacidad, y lo que se impugnaba era exclusivamente alguna porción normativa de 1 o 2 preceptos. Entonces, con ese motivo íbamos a dejar inválida toda la ley que incluía todo un sistema de protección para este grupo de personas con discapacidad. Muy bien, pues yo hasta aquí llego. Ofrezco una disculpa a nuestra moderadora por el exceso en el tiempo y de nuevo le reitero nuestro agradecimiento y nuestra satisfacción por esta gran respuesta que ha tenido desde luego las sesiones de la Corte Interamericana en nuestro país y este seminario. Les agradezco mucho su atención y muy buen día. Para finalizar este extraordinario panel que nos ha hecho un recorrido desde las perspectivas internacional, regional y nacional, creo que podríamos sintetizar 3 desafíos compartidos. Y el primero es avanzar en la permeabilidad de los órdenes constitucionales nacionales hacia el Corpus Juris Internacional y el Corpus Juris Interamericano en Derechos Humanos. En segundo lugar, diríamos profundizar la aplicación del control de convencionalidad, teniendo en cuenta sus dimensiones, sus alcances, sus rasgos, pero también toda esta parte de procedimental, las competencias de los órganos nacionales y muy particularmente, y me sumo a lo que decía José de Jesús Orozco, ampliar la agenda hacia los DESC, porque ese es el gran desafío en la región más desigual del mundo. Y en tercer lugar, el tercer desafío compartido diría que es que se repitan escenarios como este. Estar sentado aquí y ver esta aula llena, este auditorio, este escenario nos llena de compromiso y sobre todo de mucha fortaleza para ampliar la legitimidad de la Corte Interamericana. Son ustedes los destinatarios de esta Corte que dialoga con las Cortes nacionales y necesitan definitivamente garantizar los derechos, la democracia y el Estado de Derecho en esta región. Muchas gracias y yo pido para ustedes un gran aplauso. Y entreguemos las constancias a los extraordinarios expositores. Gracias a los integrantes del panel, control de convencionalidad, y gracias a ustedes por su atención. Continuamos en unos momentos con la siguiente actividad. Gracias, buen día.